la pasta italiana fresca. Y bueno, hay dos tipos de pasta italiana fresca. Una que tiene, pues evidentemente nuestra harina y algunos otros ingredientes, pero va a variar entre la primera, agua, y la segunda, huevo. Nosotros les vamos a enseñar la que tiene huevo, porque este les va a ayudar a tener una masa un poco más elástica, un poco más suave, a diferencia de la que tiene agua. La que tiene agua es un poco más compleja porque se pone más seca o más durita, y entonces no va a ser tan fácil. También les vamos a mostrar el día de hoy a diferenciar cómo trabajarla desde una forma manual con un palo o con un rodillo, y la otra con una máquina aplanadora que pues también nos puede ayudar, al igual que las diferentes formas que podemos encontrar para tener una masa base y luego sus variantes, ¿no? Ya sea tagliatelle, fettuccini o cualquiera de estas variantes en cuestión de nombres específicos de pastas. Entonces, para esto necesitamos 200 gramos de harina, 2 huevos completos y aceite, es lo único, de olivo. Es lo único que necesitamos. Entonces, podemos empezar en un bowl agregando, y con apoyo de una cuchara, agregando nuestros huevos. Y podemos inclusive poner todos los ingredientes de una vez. En este caso le vamos a poner 2 cucharadas de aceite de olivo. Y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes hasta tener una masa conformada. Después vamos a ocupar las manos, pero por ahora, si lo quieren hacer en un bowl o en un recipiente y con una cuchara, lo pueden hacer. Va a llegar un punto en el que necesitaremos las manos y bajaremos nuestra masa a la mesa. Entonces, aquí vamos a empezar a mezclar. Realmente conformar esta masa no requiere de algún amasado en particular, más bien solo de mezclar e incorporar los ingredientes. Aquí pues bueno, la cuchara ya no puede moverse con tanta facilidad, pero pues ya vamos a ocupar la mano. Y todo esto lo vamos a hacer mezclando los ingredientes o juntándolos todos en una sola masa. Ok, entonces ahora estoy conformando mi masa, ya la bajé. Les mencionaba hace ratito que por 100 gramos de harina vamos a ocupar un huevo y una cucharada de aceite, pero tenemos esta equivalencia de los huevos, no todos tienen el mismo tamaño. Los huevos que yo ocupé eran algo pequeños, entonces lo único que voy a hacer ahora es agregar un poquito de agua, o también pueden agregar aceite, lo que tengan, pero voy a agregar un poquitito de agua nada más, como para mejorar el aspecto. Recuerden que, bueno, y la textura, recuerden que el agua, al final de cuentas, o los líquidos dentro de una masa, son un conductor de integrar pues todos los ingredientes en nuestra receta, y es lo que vamos a hacer ahorita para tener nuestra masa conformada. Solo es un poquito. Bueno chicos, aquí estoy terminando de incorporar todos mis ingredientes. Como yo les mencionaba, le puse un poco de agua, aproximadamente como unos 30 mililitros, pero si ustedes recuerdan sus clases de panadería, se darán cuenta o recordarán que las masas van teniendo la necesidad de líquidos o grasa. En este caso, pues solo nos vamos a poner del agua extra a la receta y vamos a empezar a agregar. Y esto nos va a ayudar a tener una masa un poco más trabajable, más homogénea. Y esto lo vamos a pasar por la máquina o lo vamos a extender. Entonces, de por sí la característica de una masa para pasta fresca o casera tiene la característica de ser pues un poco dura, no es así como la de un pan que se ha amasado mucho, que tiene levadura y que la levadura, no, esta no, solamente tiene huevos y la harina que pues evidentemente es de trigo y que tiene gluten. Hay una variante también para quien quisiera poner un porcentaje de la harina de trigo por un poco de harina de sémola, y que también puede ser como
bueno para nuestra masa. Pero bueno, aquí les vamos a mostrar un poquito cómo va la masa. Ya está un poco más trabajable. Yo creo que ya se puede pasar por por la máquina o con el rodillo. Solo la vamos a dejar reposar alrededor de unos 20-30 minutos para poder continuar con nuestro proceso. La masa. En este momento lo que hicimos fue dividir la masa. Esta vamos a ejemplificarla adelantito y la otra mitad la extendí un poquito con ayuda de un palote, y lo que voy a hacer es ahora, con ayuda del aditamento para laminar, la voy a pasar por la laminadora para que empecemos a obtener una textura, o más bien un grosor más delgado. Ahora voy a doblarlo un poquito a modo de que me quede un rectángulo. Y la voy a volver a pasar. Para que quede el doblez, la estiré un poquito y lo que queremos es que nos vaya quedando lo más rectangular posible. Seguimos en el mismo número. En este caso, cuando tenemos un aditamento que es la laminadora, siempre trae una numeración aquí. Entonces esta numeración lo que me va a ayudar es a ir midiendo qué tan abierto están los rodillos, o qué tan separados o qué tan juntos. Ahorita está en el más abierto porque la masa está gruesa, y voy a ir colocando otra vez. Ahora voy a cambiar de número, lo voy a cerrar otro poquito. Y vamos a irlo, si tienen una laminadora, siempre es gradual, de un número en un número. ¿Para qué? Para que pues llegue a pasar la masa entre los dos rodillos. La voy a volver a cerrar otro poquito. Vamos de regreso. Y voy a cerrar más o menos hasta que tenga el número 4. Tiene que estar un poquito más delgada. ¿Vale? Si la dejamos muy gruesa, a la hora de la cocción puede llegar a quedar un poquito como dura o tener una textura que no es muy agradable. Sí tiene que llegar a un grosor más delgado para que sea como la pasta que regularmente comemos, que sea bastante fina. Y ese sería el último número que lo voy a pasar, que es en el 5, porque ya se siente bastante delgada.
textura o lo delgado que voy a ocupar. Si se dan cuenta, incluso se alcanza a ver un poquito mi mano a través de la masa. ¿Sale? Ahí está bien, está perfecta el grado de grosor que tiene, y ahora esto me va a servir para hacer formas. De aquí puedo sacar raviolis, puedo sacar tagliatelle, fettuccini, puedo hacer también unas que se llaman, son como conchitas, o las orejitas, que también es una pasta corta. Las pastas, chicos, se clasifican en pastas largas, pastas cortas y pastas rellenas. Entonces, bueno, un ejemplo de una pasta rellena muy básica, por ejemplo, sería hacer la de lasaña. Bueno, este no tiene como gran ciencia, simplemente es cortar rectángulos, ¿sale? Más o menos de estas medidas. Y vamos cortando rectángulos. Entonces, ¿por qué la lasaña se considera pasta rellena? Pues porque justamente a la hora de ensamblar, pues la lasaña queda en medio de las capas de carne y salsa, queso. Entonces, la lasaña se considera pasta rellena. Digamos que vamos a hacer raviolis. Los raviolis partimos también de una masa. Imaginémonos que aquí voy a hacer mis raviolis. Voy a poner huevo, ¿sale? Pongo rellenos y voy a simular simplemente con otro pedacito de masa. Imaginémonos que este es el relleno, ¿ok? Entonces, este modo de ejemplo, ¿ok, chicos? Imaginémonos que este es el relleno y voy a tapar con otra. Entonces aquí pondría un poquito de agua o huevo. Voy a cortar solamente como para ejemplificar. Ok, cortamos. Y vamos a cortar igual un poquito más. Les digo, este solamente es meramente ejemplo. Okay. Y el secreto de los ravioles es que con un tenedor vamos a marcar las orillas para darle esa formita. Pueden ser de esta forma. También hay otra forma que es triangular, que se llama trianglotti, algo así. No sé si se pronuncia correctamente, si no vamos allí en la edición a poner cómo se llama cómo es la pronunciación correcta de la forma de triángulo. Mismo procedimiento, pero en vez de quedar en cuadradito, queda un triángulo. Entonces quedaría así, chicos. Omitimos esta punta, por así decirlo, y queda un poquito triangular. ¿Sale? Queda más o menos así. Tenemos también los canelones, que eso partimos de un círculo. Imaginémonos que este es el círculo. ¿Sale? Pegamos y ocupamos un cilindro. Una vez que haya secado la pasta, que ya no se mueva, se deforme, se rellena con la carne. Recordemos que los canelones se pueden rellenar del mismo relleno que lleva la lasaña, que es una bechamel, una ragú o una salsa pomodoro, dependiendo cuál utilicen, y lleva también queso parmesano. Entonces así quedaría un cannelloni, más o menos. ¿Sale? Les decía, pasta para lasaña. Más o menos ese cuadrito pueden quedar. Los raviolis quedan regularmente de 4x4. Lo pueden hacer un poquito más grandes, pero cambia el nombre. O dejarlos, les digo, de 4x4. Y ahora tenemos, digamos que estas serían como pastas cortas y rellenas. Más adelante les vamos a enseñar otras formas de pastas cortas. Ahora voy con las pastas largas. Bueno, para hacer cualquier pasta larga, chicos, tenemos esta longitud. Y lo que voy a hacer, siempre hay que ponerle un poquito de harina. Voy a enrollar, más bien como si fuera un cuadradito, ¿vale? Envolver. Ok, ahora voy a cortar, ¿sale? Más o menos lo que es el tagliatelle tiene como 1 centímetro.
yo me guío mucho con mis dedos para medir. Tenemos este que sería ahorita lo desenrollo, tagliatelle, tenemos también el fettuccine que más o menos mide la mitad. También tenemos una opción mucho más delgada. Y hay otra que es muy finita, pero esa se recomienda hacerla con un aditamento que se llama cabello de ángel, capelli de Angelo, creo que es la pronunciación correcta. Queda súper finita. Voy a intentar hacerlo con el cuchillo, pero queda súper delgada, queda incluso más delgadita que esta. ¿Sale? Entonces los demás los voy a ir cortando. Okay, esta es la forma más básica, el fusilli y el tagliatelle o tallarín. Y ahora, ya que los desenrolle, siempre tengan a la mano un bol con harina y aquí los vamos a meter, ¿sale? Okay. Y siempre hay que dejar secar la pasta. ¿Por qué dejamos secar la pasta, chicos? Porque sea cual sea la harina que ustedes ocupen, tiene gluten. Es decir, si están usando harina fuerte o harina suave, o todo uso, tiene gluten. Entonces hay que dejarla secar, porque si la posamos a cocción directamente, la masa se vuelve pegajosa y entre ellas se pega, se hace una masa y ya no funciona. Entonces lo que queremos es detener la acción del gluten, que se seque, que pierda humedad, para que a la hora de la cocción se mantenga separada y tenga esa textura pues adecuada de una pasta. Pues así quedaría, y la idea es dejarla secar aunque sea media hora. La pueden dejar 24 horas, que sería lo ideal, pero mínimo media hora. Así queda, y así quedan las que son gruesas. Tenemos esta. Y tenemos la más delgadita. Y tenemos así estas formas. Y les repito, estos son solamente más o menos como 50 gramos. Bueno, chicos, acá en la mesa tenemos algunos ejemplos de formas de masa de pasta fresca. Ahora vamos a hacer los ñoquis o unas formas de ñoquis, y solamente es hacer este movimiento, como ir estirando, ¿okay? Y después, ya que se ve sienta un poquito más delgada la masa, lo vamos a enrollar así, y esa sería una forma. Lo podemos dejar más abierto y queda como una conchita, pero eso serían como formas de ñoquis. Ahora, para hacer lo que es el farfalle o los moñitos, como lo conocemos nosotros, es simplemente tomar una tirita de masa y vamos a humedecer un poquito. Voy a tomar un poquito de agua y voy a apretar justo en el medio. Y le voy dando forma. Puedo hacerlo un poquito más delgado o más grueso, como el cierre del centro. Y también algo importante, chicos, es que lo trabajen la masa lo más rápido posible, porque si se empieza a secar es normal que se les vea un poquito así como cuarteada. Trabajar en el momento. Se sugiere que se tape con una bolsa o con un bowl para que no se reseque muchísimo y al final, cuando estén trabajándola, pues se rompa. Entonces, estas son, les decía, unas formas de masas: pastas largas, pastas cortas, pastas rellenas, que es lasaña, cannelloni, ravioli. Y pues bueno, recordemos lo delgado que vamos a ocupar. La masa siempre tiene que verse la parte, o como de alguna manera transparentar, por así decirlo, verse transparente. Si
Si se dan cuenta, cuando toca la mesa se ve color oscuro. Entonces este es lo delgado que tienen que hacer sus masas, sobre todo si van a hacer masas, formas largas,